Bien, buenas tardes. Iniciamos una nueva sesión, la número 16, hoy 10 de mayo del año 2022. Libro Los misterios de Shambhala de Vicente Beltrán Anglada. Lo que he hecho de diferente con respecto a esta sesión es algo que ya tenía intención de hacer hace tiempo. Ya vais a ver. Aquí tenemos el dibujo de la portada, que se supone que más o menos lo hemos leído. Dice: la simbología total del grabado contiene un tremendo poder dinámico de primer rayo y constituye una de las representaciones esotéricas y mágicas que, convenientemente utilizadas por los discípulos espirituales, les señalarán sin desviación posible el sendero interno que lleva a las más elevadas iniciaciones. Bueno, pues ya nos dice que la estrella, esta famosa estrella de 9 puntos, es la puerta a un mundo superior. Mundo que seguramente que nos aguarda, pero que no es ni mucho menos a corto plazo. Son muchísimas encarnaciones por medio. Con profunda e infinita reverencia a los insignes adeptos de Shambhala en el aula de la cósmica comprensión. Firmado Vicente Beltrán Anglada. Esto es lo que he querido. Esto lo hicimos cuando empezamos el curso. Lo hicimos, lo leímos todo, lo puse en diapositivas, lo queda el prólogo, pero repasando el material me doy cuenta de que hay algo que no se ha entendido mucho desde el principio, con el tema del prólogo. Y en el prólogo hay cosas interesantes. Sobre todo, hay un cuadro muy importante, que lo veremos luego, que está al final del 5.º capítulo, que son las 12 jerarquías creadoras, que hemos hablado varias veces, hablamos cuando hacíamos teosofía hace unos años, y que parece ser que últimamente se ha olvidado bastante. Aquí tenemos una expresión de lo que es el prólogo, que un día le dedicaremos una clase específica a todo esto, a repasar lo que pone en el prólogo. La voluntad de Sanat Kumara de manifestarse, la ligación con el karma planetario, del logos planetario, Señor del mundo, las iniciaciones y lo que significa realmente este trabajo de acercamiento a Shambhala y de Sanat Kumara, la cuarta cadena, la cuarta jerarquía creadora, el cuarto reino, el cuarto rayo de armonía a través del conflicto, el cuarto subplano etérico del plano físico del sistema solar, el cuarto centro etérico chakra cardíaco, el cuarto yoga, el Agni Yoga, Sanat Kumara, el señor del mundo, las entidades monádicas que constituían la quinta jerarquía creadora, los ángeles solares, las unidades espirituales mónadas humanas que constituyen la cuarta jerarquía, los hijos de los hombres. Los otros son los hijos de la mente, o también conocidos como hijos de Brahma. Y el Señor del mundo representa a los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Eso nos lo podríamos preguntar para más adelante. Jerarquías creadoras, os lo he puesto en fotografía porque al hacerlo tal y como viene se desmonta. Aquí hay muchísima información que tendremos que dedicarle, viene en el capítulo 5 al final, le tendremos que dedicar algunas clases para hablar del tema. No estaría de más que consultáramos algo de teosofía, sobre todo aquellos libros que os recomendé del sistema solar de Powell. Era muy importante aquel librito. Y aquí venía lo que el primer capítulo, y todos, prácticamente están todos los capítulos ya puestos. Luego ya un día le dedicaremos lo mismo que tenían las aulas, forma de explicarlo, y vamos a llegar a donde nos quedamos la última semana. Los tres principales misterios de Shambhala. La identidad espiritual de Sanat Kumara, el Señor del mundo, la instauración de la jerarquía espiritual, la venida de los ángeles solares, las 12 jerarquías creadores y las 3 jerarquías sintetizadoras. Aquí finalizamos la semana anterior, la sesión número 15. Dice: la tradición esotérica se ha mostrado siempre muy cautelosa y reticente al hablar de la venida de los señores de la llama a la tierra. Incluso fue considerada peligrosa su divulgación a los discípulos mundiales debido a la facilidad con que el ser humano, aun cuando sea bastante evolucionado, suele idealizar o deformar exageradamente los más mínimos acontecimientos de carácter místico u oculto. La tradición esotérica nos dice que hubo bastante reticencia a hablar sobre la venida de los señores de la llama a la tierra, porque aun siendo los destinatarios en algunos casos evolucionados,
hay una necesidad muy grande del ser humano de fantasear y de idealizar aquello que recibe. Por lo tanto, no nos ajustamos al patrón realidad, sino que está bastante distorsionada. Dice, en cierta época de la historia planetaria, todo conocimiento esotérico relativo a Shambhala tuvo carácter iniciático y solo le era revelado al discípulo en el momento de recibir la tercera iniciación menor, es decir, la primera iniciación jerárquica, que es la famosa transfiguración, ¿no? Así que hasta que no se llega a ese punto, no se tiene cierta información relevante, ¿no? Actualmente, y debido a la presión de los tiempos, se ha permitido revelar una pequeña parte de su contenido histórico y místico, bajo la forma de misterios menores, los cuales, sin embargo, si son estudiados con atención y profundidad de criterio, pueden constituir la base de algún misterio principal. Algunos de estos misterios menores, umbrales de misterios mayores, han tomado consistencia literaria en las páginas de este libro. Por lo tanto, él es ese pequeño avatar que el tibetano anuncia que vendría a finales del siglo XX con la finalidad de hablar un poco de la tercera entrega. Y tiene que venir otro por estas fechas o más adelante que lo acabe corroborando. En fin, no sé si estaremos y nos daremos cuenta o qué pasará. Algunos de estos misterios menores, umbrales de misterios mayores, han tomado consistencia literaria en las páginas de este libro. No obstante, dice Vicente, hay que advertirle al aspirante espiritual que leerá sus distintos capítulos que se guarde de utilizar la fantasía y evite la irresistible tendencia a idealizar exageradamente cuanto suscite potentemente su interés, ya que podría ofuscar su razón y nublar su entendimiento. Hay que recordar al efecto las palabras de un gran adepto de la Gran Fraternidad, dirigidas a un grupo de miembros de su rama. Vamos a releer. Hay que advertirle al aspirante espiritual que va a leer estos escritos que se guarde de utilizar la fantasía y evite la irresistible tendencia a idealizar exageradamente cuanto suscite potentemente su interés, ya que podría ofuscar su razón y nublar su entendimiento. Por lo tanto, en toda la enseñanza esotérica, enseñanza oculta, veamos un camino de expansión de conciencia. Y no empecemos a fantasear con un estado de conciencia que no tenemos, y que tampoco conocemos si los demás tienen. Por lo tanto, lo que nos han transmitido es una información que nosotros deberemos investigar. No tenemos por qué decir que no, ni muchísimo menos, pero menos aún que decir amén. Por tanto, seamos cautos, seamos prudentes y sobre todo muy perseverantes. Dice, hay que recordar al efecto las palabras de un gran adepto de la Gran Fraternidad dirigidas a un grupo de miembros de su asrama. Dice, la verdad está mucho más allá e infinitamente por encima de la más exaltada y elevada de las fantasías. La verdad está mucho más allá e infinitamente por encima de la más exaltada y elevada de las fantasías. Hay que saber utilizar por ello el más depurado rigor científico y tratar de relacionar constantemente los profundos conocimientos sobre Shambhala con los modernos descubrimientos científicos actuales acerca de la relatividad de la energía atómica, de los profundos avances en el campo de la electrónica y de la aplicación de la electricidad a sectores sociales humanos cada vez más evolucionados. Este libro se escribió, me parece que fue en los 80, creo que fue de los últimos trabajos que se hicieron. No recuerdo la fecha exacta o si se entregó a prensas a finales de los 70, pero sí que es verdad que en aquel momento ya había indicios hacia dónde iba el campo de la electrónica, que tal vez aquello que arquetípicamente él vio en la rama se ha ido manifestando después. Y eso es algo bastante interesante. La aplicación a sectores sociales humanos cada vez más evolucionados. Todo lo que tenga que ver con el séptimo rayo y con Urano se está manifestando y cada vez más. B. La instauración de la jerarquía espiritual, jerarquía planetaria. La venida de los señores de la llama, con su magnífico cohorte de entidades venusianas, tanto humanas como angélicas, para instaurar
la gran fraternidad blanca en el planeta se produjo a través de un indescriptible proceso científico de sustanciación del éter, que constituía el elemento energético que formaba los vehículos más densos de expresión de los señores venusianos, a fin de adaptarlos a las vibraciones más densas del éter planetario. Aquí ya se nos dice que estas entidades vinieron, pero que por parte del reino angélico, el reino débico, se tuvo que hacer un trabajo increíble de densificación del éter para crear una vestimenta útil para esas entidades que venían de Venus. Y esas entidades consiguieron establecer la primera jerarquía en el plano físico. Dice, este proceso científico fue precedido por otro de carácter misterioso y oculto que esotéricamente podríamos definir como de abstracción de la conciencia. Abstracción de la conciencia dentro de la luz del cosmos por parte de las grandes entidades que debían constituir el cuerpo del logos planetario del esquema terrestre y establecer las bases místicas de la gran fraternidad. Releo. Este proceso de sustanciación del éter para los cuerpos de estas entidades fue precedido por otro de carácter misterioso y oculto, que se puede definir esotéricamente como de abstracción de la conciencia, es decir, sacar la conciencia en el punto más elevado posible dentro de la materia, ¿no? De la forma, llevarlo a lo más elevado, dentro de la luz del cosmos, por parte de las grandes entidades que debían constituir el cuerpo del logos planetario del esquema terrestre y establecer las bases místicas de la gran fraternidad. Establecer las bases místicas de la gran fraternidad. Esta abstracción de conciencia debió constituir realmente un gran sacrificio por parte de los señores de la llama y de algunos de sus más cualificados acompañantes. Hay un ruido por medio, hay como un altavoz, un micrófono abierto, dados los diferentes grados de sutilidad de los éteres existentes entre los vehículos venusianos y las formas utilizadas en la Tierra en aquellas lejanas épocas. Gran sacrificio de parte de los señores de la llama y de algunos de sus más cualificados acompañantes. Vamos, que no fue llegar y moler, ¿no? No, sino que hubo un trabajo de adaptación muy grande. Prosiguiendo con este proceso de adaptación o de asimilación de vibraciones, que debería culminar con la integración total de la conciencia de aquellas indescriptibles entidades dentro del aura terrestre. Tuvo lugar un fenómeno eléctrico de carácter trascendente y desconocido por muchos investigadores esotéricos. Leemos en el libro de los iniciados que los señores de la llama y sus acompañantes vinieron a la Tierra envueltos en una nube de fuego. Los señores de la llama y sus acompañantes vinieron a la Tierra envueltos en una nube de fuego. Claro, esto de la nube de fuego puede tener muchas interpretaciones. Él da una, la vamos a ver ahora. Cada uno de ellos traía consigo los atributos y los símbolos de su poder, así como los elementos dinámicos que deberían utilizar para construir el gran centro espiritual que sería la morada del Señor del mundo, Shambhala. Cada uno de ellos traía los atributos y los símbolos de su poder, así como los elementos dinámicos que deberían utilizar para construir el gran centro espiritual que sería la morada del Señor del mundo. Venga, preguntas. ¿No preguntas? Venga. Sí, lo del rigor científico que se relaciona con los descubrimientos, con los misterios de Shambhala. ¿Qué quiere decir? ¿Que los señores de la llama trajeron una serie de conocimientos que ya eran científicos y esto repercutió en No. el saber? Que el proceso de manifestación de la jerarquía planetaria y de la construcción del templo de Shambhala tiene rigor científico, que desde un principio se parte de una idea, esa idea se va focalizando, se invoca una inmensa legión de ángeles y empiezan a construir el ambiente densificado, psicológico, esotérico, espiritual, para que esas entidades
pueda habitar en ese centro. Es una cosa muy larga, un proceso muy largo, en el cual participan muchísimas entidades. No fue yo como soy Dios, lo hago. No, no es así eso. Se lanza y poco a poco se va densificando. Lo vemos, ¿no? Mejor. Bueno, lo veo algo. O sea, las diapositivas de hoy no es que sean espesas, es que son espesísimas. No, pero a ver, que llevamos mucha experiencia, por lo tanto no nos puede servir la papilla. Tenemos que coger un trozo duro, un hueso ahí para roer, un Sí, bueno, pensamiento Jesús, duro. pero son párrafos larguísimos y bueno, Es que Vicente intentaré escribe contar. así. El problema de Vicente es que yo a veces tengo que cortar, es decir, dividir, porque no hace mucha subordinada. No es un pensamiento, bla, 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 punto. No, no, no. Es continúa y continúa y hay puntos y apartes que son hasta 10 líneas. Claro, tengo que dividirlo en 3 partes, si no, no me cabe la diapositiva. Claro, pero es que esto es para relajar, para leer relajadamente y Bueno, bueno, y repitiéndolo a ver si lo entiendes, porque esto el lenguaje tiene ya, tela, ¿eh? ya, pero esto es para una vez hecha la clase, coger luego el vídeo que lo pondré en la página esa que os dije y que realmente pues vayáis acompañando una reflexión con la otra y sobre todo tomando notas, ¿eh? Un cuaderno de notas continuamente. Lo podéis hacer a nivel No, por eso, manual o a nivel por eso de te he hecho esta telemático. pregunta. Ujú. Por eso te he hecho esta pregunta, porque me he quedado a No, a ver, medias. hay una cosa que hay que aclarar. Cuando se habla de la medida de los señores de la llama, la individualización y todo esto, Teosofía habla de 18 millones de años. No obstante, la introducción de astrología esotérica, en las primeras páginas te pone 22 millones y no sé cuánto más, miles de años. Y me dices, bueno, ¿y qué más da? 4 millones más menos. Bueno, tiene su importancia, tiene su importancia. Por tanto, estamos hablando de magnitudes que se nos escapan, pero de la misma manera que se construye por un imperativo un vehículo para que un alma encarne, pues con un imperativo de encarnación tan grande como el Señor del mundo, que el planeta Tierra, se da la orden y automáticamente se empieza a trabajar. Claro, dice, estos grandes entidades, estos grandes seres, venían con sus atributos, su simbología, sus figuras geométricas, y con eso construyeron aquí. Ojo, porque cuando se decide traer la vida al planeta, al globo de la cadena terrestre, se le va construyendo al logos planetario esta carcasa que conocemos planeta Tierra. Y poco a poco se le van dando las características necesarias para que pueda ser utilizada en un futuro por el cuarto reino, el reino humano. Pero esto que yo he cogido, que seguramente estará mal, que los conocimientos de Shambhala tienen que ver con los descubrimientos científicos actuales, ¿esto está bien? Sí, 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 Ah, porque vale. Pues esta frase mira, la he cogido bien. mira, a ver, ¿por qué? Porque está basado, es decir, eso, el quinto reino es el reino del quinto rayo, la investigación, la ciencia. ¿Eh? Un discípulo debe ser científico. No debe dar nada por hecho, hay que investigarlo. Claro, si tenemos cualidades como, por ejemplo, la clarividencia, la psicometría, la clariaudiencia, pues evidentemente eso no está al alcance de todos. Ojalá, ojalá ese paradigma llegue pronto o llegue a esta raza, no sé, dentro de 40, 50, 100 años. Cuanta más gente haya que es vidente, vidente de verdad, más opciones tendremos de avanzar. Lo que pasa es que para que eso se dé, ahí tiene que haber una aplicación kármica muy fuerte en la Tierra. Somos muchos miles de millones y evidentemente no estamos todos en el mismo barco. ¿Eh? Estamos en el mismo barco, pero no estamos en la misma cubierta. Pero hay una teoría que dice que la ciencia, en cuanto a descubrimientos, en cuanto a poder sobre la humanidad, va a sustituir a las religiones. ¿La cosa va por ahí? ¿Vamos a ser Sí, sí, occidentales, sí, más sí. científicos? Va Vale. por ahí, pero esto lo sé yo cuando tenía 18, 19 años. Por información profesional, un profesor que lo dijo, que era un coco, y de hecho que a mí este hombre me influenció bastante de forma positiva. Y en el sentido de que él, el gran problema que le veía era que todo lo que un científico decía lo comprobaba y se lo explicaba a otros y lo miraban, existía. Y aquello que no solamente unos cuantos pueden captar, eso no es ciencia. Es una predicción bastante sesgada. ¿Por qué se acabó con esta heterodoxia en la Edad Media? Porque era un problema para una iglesia dominante que se basaba en el miedo
y en el uso del miedo y del fuego y de la muerte para imponer una idea, una forma de pensar. Y lo consiguieron, lo consiguieron. Pero claro, la verdad no se puede mantener oculta mucho tiempo. Sale cada cierto tiempo, se manifiesta. Esto sí. Sí, porque la realidad es tozuda. Bueno, esto es como todo. Esto es como, por ejemplo, tú haces una casa, esto me lo explicaron hace ya años, un albañil me lo explicó, de que habían hecho en una casa que el hombre que se la mandó a hacer no les pagaba. Pues no fue tan complejo, cuando te lo explican y dices, no me lo puedo ni creer. Pues sí, sí, sí. Le dejaron en ciertas partes estratégicas unas castañas metidas, porque el hombre no pagaba, ya sé que es una venganza. Entonces, pasaron 20 años o 10 años o menos, y lo que sí se enteró él, que uno de los muros había un resquebrajamiento tremendo. ¿Por qué? Porque esa castaña, que es como un pequeño punto, en ese caso negativo, había empezado a tomar vida propia. Me explico, ¿no? Y ¿Mm? creció. Y si crece, ¿qué pasa? Que reventó los muros, ya está. Claro. ¿Qué hace en una iglesia, en un castillo, una semilla depositada por un ave? Estas higueras que crecen ahí precisamente, que si no se les extrae, no se sacan, acaban rompiendo la pared. Incluso si tenéis en el dintel de una ventana o en la fachada donde vivís una planta que va creciendo en un agujerito, cuidado porque os va a fastidiar toda esa zona. Hay que quitarla. ¿Qué quiero decir con esto? Que el trabajo de construcción de los Tebas es un trabajo lento, pero constante y seguro, que se puede utilizar para una cosa y para otra. Y aquí, en el caso que nos ocupa, se utilizó para construir un espacio psicológico virtual y densificado para que esas entidades se manifestaran. ¿Y por qué densificado? Porque aquella humanidad no tenía los sentidos internos desarrollados y necesitaban el contacto físico. ¿Lo vemos o no? ¿Sí? Venga. ¿Alguna pregunta más, familia? Pero que a mí me parece que sí, es lo que has dicho, pero es que aquí me parece que lo relaciona, o sea, el conocimiento científico con el conocimiento de la energía atómica que el hombre ha llegado a A tener, ver, ¿no? si él tenía contacto con el reino débico, que Sí, para nosotros hoy por hoy es el gran desconocido, aparte de 4 fantasías que tenemos, ¿qué te estaba diciendo? Te estaba diciendo que con el poder de la invocación podía establecer contacto precisamente con las partículas subatómicas. ya, Si ya, ya. nosotros tuviéramos ese poder, se sabe que, por ejemplo, para materializar es una fórmula mántrica, pero que está asociada a tu grado de evolución y a una utilización constante para que un determinado tipo de ángeles te obedezca. Es que un ser humano es un algoritmo, sí que lo es, pero resulta que son todos diferentes. Responden al mismo patrón, pero son diferentes. Mm, Claro, los grandes maestros siguen las órdenes de los grandes llaman a los arcángeles. Hay este trabajo, se hacen estos diseños que están en la mente del logos que van descendiendo y a partir de ahí, aprovechando la coyuntura cosmológica de cada época, se va construyendo. No es gratuito que se hicieran esas pirámides y esos templos que se dicen que hubo en la antigüedad en Babilonia o que se sospecha que estarán enterrados en el fondo del mar. Seguramente que había unas constelaciones en aquel momento que estaban influenciando en ese sentido, porque había un potencial interno que debía manifestarse. Me explico, ¿no? A ver, por lo que se sabe, en los mitos del toro de Creta es de hace unos 10.000 años o más allá. ¿Eh? Claro, allí hubo una humanidad. ¿Tenemos vestigios? Muy poco, muy poco. Y si habéis estado en Turquía, por ejemplo, hay ciudades en la costa turca que están sumergidas. sí, Y sí, sí, se sí. ven maravillas, se ven pequeñas ciudades con unos teatros que te quedas alucinando. Ya me gustaría aquí en la Costa Brava nuestra tener tanto cositas así, ¿eh? Ya me gustaría ya. No. Y una última cosa, la jerarquía estuvo en el plano físico desde entonces hasta la Atlántida. Hasta, bueno, la cosa fue, a ver, no fue así como así, pero piensa que el periodo Lemur
duró 12 millones de años. 12 millones de años. Y la Ya. Atlántida duró 5 millones. Esto viene en un librito, El pedigrí del hombre, el origen del hombre, de la señora Besant, que es muy pequeñito, tendrá 60 páginas, o sea, un librito, aquellas joyas espirituales que se leían hace años, ¿no? Sí. Y la verdad de qué nos está hablando, pues de una civilización que existió, que tenía unas facultades increíbles, de todo psíquicas. Hombre, yo no veo a la gente volando por la calle, con una bimana, Es que No. era como una tabla de windsurf que tenía que ver con la energía del Brill, muy relacionada con el tema del plexo. Y esa energía se trabajaba y se hacían maravillas. Mira por dónde esa energía sirvió para hacer lo que no se debía de hacer, hacerse la puñeta unos a otros. Es que es peligroso todo eso. A ver, esto es como todo. A ver, hemos visto todos historias de... Además, hay una tendencia en el cine en las últimas décadas de sacar personajes que tienen unos poderes increíbles, ¿no? Es como, ¿y esto Sí. cómo lo pueden tener? Lo tienen, lo tienen. Asociado a talismanes, a mantras, etcétera, etcétera. Eso existe. Eso existe. Además, se dice que, a ver, que los nazis conocían esto, lo sabían. Eran magos, fueron magos atlantes. Los 7 de Tula habían sido magos atlantes. ¿Alguna cosita más? ¿Y continuamos, familia? ¿O no? Sí, no, yo Dime, Albert, dime. quería hacer un par de reflexiones. La primera de que este tema para mí es ciertamente, como se ha dicho ya, muy complejo Sí. y además muy, muy sublime y muy alto de comprensión. Pienso que al menos mi mente concreta no es ni capaz de atisbar el significado. Por lo tanto, cuestionarlo a mí me parece un ejercicio, no sé, para mí inútil. Lo máximo que podemos hacer con nuestra mente es atesorarlo y cuando llegue el momento ya se despertará este conocimiento. Además, Esto, perdón. Sí. no, sigue. No, Albert. y en respecto al tema que se ha mencionado aquí varias veces del conocimiento científico, yo lo que sí que veo es que a través de la física cuántica ya empieza a haber un camino donde se están conectando, empezando a conectar cosas que antes era imposible de conectar. Hace 40 años ni siquiera se podían conectar. Y pienso que ya se está abriendo un poco de camino, pero en un círculo muy reducido todavía de científicos y fuera del alcance de conocimiento del público en general. Pero pienso que hay un avance en este sentido. Sí, pero no repercute todavía a nivel social ese descubrimiento. Totalmente de acuerdo. Porque además todo lo que hay de física, cualquier disciplina, sobre todo en electrónica, por ejemplo, con estos programas de robo de información, que yo me imagino cuando se habla tanto de ese, del caballo alado, quiere decir que ya hay otro programa que es mucho mejor que ese anterior. En fin, tiene su historia, porque esto que se llame el nombre que tiene, que significa el caballo alado, tiene que ver con ese primer trabajo de Hércules, famosas yeguas. ¿Acordáis de la mente, ese aspecto que tiene la mente? Y es muy curioso que realmente uno pueda volar en una figura que en principio tiene ciertas limitaciones, ¿no? Pero estamos hablando de una característica humana. Una característica poco menos que, no diré un centauro, pero algo parecido. Un ser que realmente puede volar. ¿Qué quiere decir volar? Muchas cosas, y a lo mejor no todas coinciden con lo que entendemos por el vuelo. Es un tema, los misterios de Shambhala, como las obras del tibetano, que la intuición puede revelar un poco de luz. Un poco, ¿eh? La visión holística del tema no, porque nosotros no estamos ahí. Y aunque estuviésemos ahí, es decir, en el sentido de haber subido a la montaña y tener la experiencia esta iniciática, probablemente mucho de lo que se pueda percibir no se puede compartir. Primeramente porque no está permitido. Y en segundo lugar, porque la gente que lo va a recibir no lo va a digerir bien. De hecho, por qué es tan misterioso, tan encriptado toda la información que hay respecto al esoterismo, la teosofía, porque se espera que cada uno la vaya elaborando. Si uno la elabora pacientemente, puede llegar a conclusiones muy similares, pero no necesariamente idénticas. Yo lo que veo es que mucha gente dice lo mismo, repite lo mismo. Y no sé, deberíamos tener más matices, porque eso nos indicaría nuestra particular aportación. Es un tema tan abstracto
que le podemos añadir. ¿Qué quiere decir añadir? Que podemos hacer una disertación, tener una comprensión temporal, porque a fin de cuentas nosotros estamos viviendo de las comprensiones, las intuiciones que tuvieron los que nos precedieron en el camino este. Hay que reconocerlo. Muchas de las ideas que decimos que tenemos no son nuestras, son de este grupo mayor, y para ello trabajamos. No trabajamos para tener un aura que radie 50 pueblos, no, lo tenemos para ayudar al prójimo. Eso hay que tenerlo claro. ¿Continuamos, familia? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Jesús, Dime. la raza aria, ¿cuántos años más o menos? Unos 2 millones de años lleva. La aria. Tiene que estar 7, calcula. Madre mía. Pero a ver, apartémonos de esa lista de manvántaras, de razas, esto, lo otro, porque muchas veces nos perdemos. Nos perdemos. Hay que conocerlo, de manera que un médico tiene que conocer toda la anatomía humana a la perfección, aunque se especialice a lo mejor en la cirugía de los dedos de la mano, por ejemplo, pero tiene que conocer todo lo que es el cuerpo humano. Pues nosotros también tenemos que conocerlo todo. Y a veces es muy complicado porque cuando hay cifras así exactas, se dieron en un momento, pero probablemente no se volverán a dar de esa manera. Cuando se dice, por ejemplo, el Mahamanvantara, que son 311 billones, 40.000 millones de años solares, es decir, de revoluciones solares, y pues bueno, ¿y con esto qué me está diciendo? Es el periodo de manifestación. A ver, son cantidades que se nos escapan. Hay un libro que se llama El budismo esotérico de Sinet, que ahí vienen unas listas que, bueno, millones de años, los Kali Yuga, el Kali no sé qué, bueno, increíble, cantidades astronómicas. Bueno, pero eso está ahí, ¿no? Hay que conocerlo, pero no nos tenemos que quedar en ese detalle. Pero Jesús, ¿no decían que los últimos atlantes fueron a Egipto y construyeron las pirámides y eso? No puede ser. A ver. No es que fuera en Egipto, que hubo un grupo, antes de que se hundiera la isla. Mejor, mira, el gran cataclismo fue hace unos 800.000 años, en el Mioceno, que es cuando se hunde la isla, la gran isla. Pero antes de eso ya hubo avisos, un grupo ya sabía lo que iba a pasar. Unos se fueron hacia lo que son las Islas Británicas, Escocia, Irlanda y los países nórdicos. Otros se fueron a Centroamérica y los que se fueron al norte de África, construyeron la zona que conocemos, el delta del Nilo, esa zona, construyeron las pirámides. Que en aquel momento las pirámides estaban al lado del río, y el río está ahora 20 kilómetros más desviado. Pero entonces no son 2 millones de años, serán 800.000, ¿no? A ver, yo no te estoy hablando de 2 millones, yo te he dicho 2 millones de años que llevamos con la raza aria. Pero que no es acaba una y empieza otra, que no es así. Ya. Que se van, vale, ¿entiendes? Vale. Sí. Entonces, eso cae. Luego, la última isla que cayó, que hundió, fue Poseidón, que es la que le explican a los sacerdotes egipcios, le explican a Platón. De hecho, fue a Solón que se lo explicaron en Egipto. Explicaron que hacía 9.000 años, por lo tanto sería hace unos 11.000 años o 12.000. Para el escritor, teósofo español, Rosso de Luna, coincide con el periodo de los volcanes de Olote, que son hace unos 14.000 o 15.000 años atrás. Que para la Tierra no es nada, nada. ¿Pudo ser cierto? Hoy en día ya se sabe que la cronología que se utilizó para la pirámide está superada por descubrimientos que hay, por ejemplo, en Turquía, que ya se está hablando de 7.000 y de 9.000 años atrás. Increíble, y cada 10 años el paradigma de la ciencia cambia. Vamos muy acelerados. Por lo tanto, paciencia y sobre todo meditación. No se trata de comprenderlo todo, se trata de tener la capacidad, la conciencia abierta para poder captar intuitivamente. Pero, ojo con la intuición, si no va acompañada de seriedad, es decir, de rigor, caemos en la trampa de la ilusión. Aquello que me parece, lo creo, lo que yo quisiera, veo esto, no. Pies en tierra siempre. Continuamos. Dice, cuando sonó la hora celeste, es decir, el clarín para que vinieran a la tierra, el gigantesco mecanismo se puso en movimiento.
simbólicamente muy hermoso, dice: las estrellas señalaron el paso de los dioses y los señores de la llama, con sus correspondientes equipos técnicos, y de acuerdo con la ley constituyeron una esfera de fuego de incalculable radiación y se lanzaron raudamente a la gran aventura cósmica que se iniciaba en las más elevadas cumbres del sistema y debía culminar en aquel pequeño lugar de la Tierra que era la Isla Blanca, flotando mansamente sobre el desierto, sobre el mar del Gobi, el desierto. Dice, en aquella época era un mar, ahora es un desierto. Dice, las estrellas señalaron el paso de los dioses y los señores de la llama con sus correspondientes equipos. Es decir, vinieron en una esfera de fuego que iba girando sobre su eje, ¿no? Me imagino. ¿No habéis tenido a lo mejor algún día alguna visión al astral? Eso figura, en algunos sitios se ve a veces, unos seres humanos que no son como nosotros, que van girando sobre su eje, unas apariencias humanas. ¿No habéis visto eso nunca? ¿Ni os lo han contado en ninguna charla ni nada? Vicente Beltrán explicó, no sé qué conferencia es, no recuerdo, o libro, que en Shambhala se conserva en materia etérica la nave que trajo a Sanat Kumara de Venus. ¿Qué podemos entender por Vimana, nave? ¿Cómo es? No lo sé, no la conozco. Imagino, ¿no? ¿Lo vemos? Pero ¿qué característica puede tener esta nave? A ver si exprimimos un poco las meninges. ¿Qué diferencia hay en la Tierra con esa nave que vino de Venus, que lo trajo a él? ¿Qué diferencia hay? Venga. A ver si lo captamos. O igual yo no formulo bien la pregunta. Estaría hecha de materia etérica, como has dicho, ¿no? Acabas de decir una gran verdad. Esa nave está flotando siempre, porque está hecha en materia etérica. ¿Qué problema tiene la Tierra? Que tiene un karma, ¿no? ¿Y qué pasaría aquí? Que caería abajo, ¿no? Siempre está flotando. ¿La vemos o no? ¿La habéis visto internamente habéis visto algo de la expresión? Venga, no os quedéis tan callados, caramba. Yo no. ¿Por qué? Porque no lo he visto. A ver. Ni he tenido esas visiones de la esfera ni nada. No, si yo no digo no, yo no estoy refiriéndome a eso. Yo he dicho, la nave, ¿qué característica puede tener? Si ha traído un ser que lo más denso que tiene es materia etérica, que es Sanat Kumara, no puede caer en la tierra, no puede estar junto al suelo, tiene que estar flotando. Materia etérica. Claro. Luego la visión es opcional. Esto unos ven, otros no ven, no pasa nada. ¿Las demás lo estamos viendo o no? Sí, claramente. Vamos a ver. Además, Jesús, si ellos son de materia etérica, lo más denso, tampoco están sometidos a la gravedad de la Tierra. Es que el señor Buda... La Tierra es karmática, ¿no? El señor Buda, sí es un karma. El señor Buda no puede aparecer físicamente porque no tiene cuerpo físico. Claro. Lo que se ve es su cuerpo etérico, que para él es un sacrificio, reducir su vibración para que sea percibido. Porque si él se manifestara en el aura de la Tierra como es, equivaldría a centenares de bombas atómicas. ¿Y eso a dónde nos llevaría? No nos llevaría a ninguna parte positiva. Alteraría los éteres planetarios y interrumpiendo la evolución del karma. Ya, claro. Ojo, porque esta comparativa a algunas personas que son muy fieles de una determinada ideología no se les puede decir, ¿eh? Madre mía. Dice, las estrellas señalaron... Que ya se sabe, la energía a ciertos niveles, vamos, pues eso, atómica. Ahí está. Dice, es que lo que nos está diciendo la energía atómica es que dentro de la apariencia, ahí está la verdadera potencia, no en la forma concreta externa. Es que es cuestión de hablar desde la profundidad, porque cuando hablamos, por ejemplo, de partículas, lo que se está hablando es de conciencia esotérica, de sentido esotérico, lo que hay más allá de la simple visión. Dice, los señores de la llama en sus correspondientes equipos técnicos y de acuerdo con la ley constituyeron una esfera de fuego de incalculable radiación y se lanzaron raudamente a la gran aventura, que se iniciaba
con las más elevadas cumbres, en las más elevadas cumbres del sistema, y debía culminar en aquel pequeño lugar de la Tierra, tal que era la Isla Blanca, flotando mansamente sobre el mar del Gobi. Y las estrellas, que quiere decir que las energías de ciertas constelaciones propiciaron que se produjera este fenómeno, ¿no? Y entonces en la Tierra, ¿qué había de seres? ¿Qué seres había en aquel momento? A ver, humanos no. Había formas animálicas más bien parecidas a los simios. De hecho, los simios son producto de humanos con lo que conocemos actualmente, como por ejemplo los orangutanes, son fruto de relaciones de humanos con simios, que empezaron a aparecer hace unos 300 millones de años. Y esto lo dice Madame Blavatsky en el tomo 3 de la Doctrina Secreta. No recuerdo la página. Pero raza humana como la conocemos, la quinta subraza de la cuarta raza radiante, porque vino un grupo del anterior sistema solar que lo conocemos como pueblo judío. Esas almas venían muy preparadas, evidentemente Dios cambió todo. ¿Continuamos? Venga. Dice, hay que inferir de todo el proceso, por pocas nociones que se tenga de las dimensiones del espacio, que a medida que la esfera de fuego iba desplazándose por el espacio hacia la Tierra a increíbles velocidades, atravesando rondas y cadenas de mundos dentro del hemisferio solar, los esplendentes señores de la llama iban despojándose de sus atributos venusianos y asimilando o adquiriendo los que correspondían al planeta Tierra. ¿Qué significa este viaje? Era iniciático, ¿verdad? Pero da la impresión de que fue un viaje iniciático que les despojaron de sus poderes, ¿no? ¿Lo veis así o no? No, no se debe de ver así. Lo que nos están diciendo que estos seres no tenían una apariencia física concretizada y tuvieron que pasar por esas rondas y cadenas para generarse de forma simbólica unos vehículos físicos con los cuales poder interactuar en el plano físico, que era donde estaba el problema. La raza humana no había desarrollado, es que no eran humanos todavía, eran animales. Pero a ver, los señores de la llama, ¿de dónde venían? ¿De Venus también? De Venus. Entonces, ¿qué nos está diciendo? También iban en una nave. A ver, simbólicamente sí. Nave, una esfera, una bimana. Eso. Entonces, pensad lo que dice. A medida que la esfera de fuego iba desplazándose por el espacio hacia la Tierra a increíbles velocidades, vamos a ver. La luz circula a 300.000 kilómetros por segundo. De hecho, del Sol a la Tierra son 8 minutos, ¿no? El tiempo que el Buda puede aparecer, nada más, porque es un rayo de luz. Vale, perfecto. Entonces, ¿cómo casa esa información con esto? Iba desplazándose por el espacio a increíbles velocidades, atravesando rondas y cadenas de mundos dentro del hemisferio solar. Los esplendentes señores de la llama iban despojándose de sus atributos venusianos y asimilando o adquiriendo los que correspondían al planeta Tierra. ¿Qué se hizo con ellos? Una transformación radical, ¿verdad? ¿Para qué? Para que fueran útiles aquí en la Tierra. ¿Lo vemos? Y cuando la humanidad respondió en su momento, se retiraron. Vemos la historia. No es que fuese un paso atrás, sino que aquellas características de esa materia etérica hubo que densificarlas porque no se podía trabajar aquí con eso. Tenían que ¿Cuándo fue que la adaptarse. humanidad? Pero esos son los maestros, ¿no? Bueno, a ver, en aquel momento, de aquellos que vinieron, quedan muy pocos en la Tierra. Pero como maestros, no como seres A ver, humanos. no, quítate la idea. La mayoría de los que hay ahora no son de esa época, ni muchísimo menos. Solamente serían los grandes Kumaras y Sanat Kumara y alguna entidad más angélica. No, porque la Tierra ya ha dado lo que tenía que dar. Tiene gente, tienen almas, conciencias avanzadas en Shambhala. Pero quieres decir que los seres humanos vienen de ahí, de eso, ¿no? A ver, no me estás siguiendo. Yo no he dicho eso. Estamos hablando de Shambhala, no de la raza humana. Vale. Yo te he dicho, la raza humana eran animales, simiescos prácticamente,
pero no era raza humana porque no tenía principio individualizado. No eran todavía, no tenían una conciencia, no había un ángel solar al frente de cada uno. No mezclemos temas porque si no salen cosas que no tienen sentido. Continuamos. Así, no, un momento, ¿cuándo fue que la humanidad respondió? ¿En qué época respondió la ya lo humanidad? he dicho antes, la humanidad se produce la individualización. Ah, vale, ya está. Ahí empieza. Vale, esto lo leímos en los libros de, ¿qué libro era? De Teosofía, de Iniciación Humana y Solar. La famosa, humana y solar, ahí viene la tercera raza de la raza Lemur, ahí es donde se produce la individualización, porque las dos anteriores, no era factible. Y pensad que si somos en la cadena terrestre, teníamos un sentido mínimo de diferenciación de lo que era el deseo. Poco a poco empezó algo a funcionar. Pero prácticamente hasta que no llega la cuarta raza, ya no podemos, cuando llega la cuarta raza, fructifica la quinta subraza, la Atlante, fructifica ya el principio mental. Es decir, que hay una respuesta directa a lo que sería el átomo permanente, el átomo manásico permanente de la tríada espiritual. Me explico, ¿no? Pero pensemos que esa época fue de cambios. Si lo pudiéramos ver en una pantalla, bueno, pues es que no tenemos conciencia para interpretar eso. A lo mejor no había la atmósfera que hay ahora, a lo mejor todo lo que la Tierra era como una sombra grande de vapores, había un trabajo por hacer. El planeta lo construyeron los grandes ángeles de la cadena lunar y trabajaron con lo que tenían. Formas muy grandes, gigantescas. Y poco a poco, de hecho, los primeros homínidos tenían 4 o 5 metros de altura, aquellos lemures. Imaginaos, de hecho, los moáis de Pascua intentan hablar de ese misterio. Señores de la llama iban despojándose de sus atributos venusianos y asimilando o adquiriendo los que correspondían al planeta Tierra. Y simbólicamente esto nos recuerda a vosotros la reencarnación. Venimos de un mundo arquetípico, ¿no? El Parnaso, ahí arriba, ¿no? Después de haber asimilado la experiencia anterior de la encarnación. Decidimos encarnar. ¿Y qué nos hacen? Nos cortan el vínculo con qué. Nos meten prisioneros ¿dónde? En un cuerpo animálico. Lo vemos, ¿no? A ver, me surge una pregunta. Pregunta. Con relación un poco al tema que hablamos del alma. A ver, el alma, a ver si yo lo sé. El alma es insertada en un cuerpo humano. Bueno, uno decide introducirse. Si escogemos a los padres, asistimos al momento de la fecundación de forma genérica, escogemos el ambiente que nos vamos a desarrollar y cómo nos vamos a ir. Vale, o sea que el alma está por un lado. Nosotros como almas, estamos en algún sitio. Estamos en el planos internos, después del fallecimiento, después de la ruptura del sutratma, el cuerpo físico se queda aquí, se desintegra y el alma se va al plano astral y así sucesivamente. Vale. Hay una muerte en el astral, una muerte en el mental y depende del grado de evolución, habrá un tiempo mayor o menor en otro plano, en el superiores. Pero generalmente el gran porcentaje de la raza humana es emocional, es Atlante. Sí. No, ya lo demuestra, ya. Ya lo demuestra. Ya lo demostramos que somos más emocionales. Pero, a ver, hubo una intervención de otras entidades para fueron que ellos. Lo que pasa que como actuaron en el plano físico, de ahí viene la tradición de que hubo seres en la tierra que hacían prodigios. De ahí viene. Y de hecho la idea de las coronas en las cabezas estas de reyes y jefes de Estado y lo que es esta nube que encima de luz encima de la cabeza, esto viene de esa época. Así los vieron ellos.
Luego, a partir de ahí, se ha sacado infinidad de literatura que no está tan descabellada, ¿eh? Ojo, que no es tan No, descabellada. por No eso, es tan porque descabellada. yo leí un poco, a ver, de Zacarías, eso ya, Cisqui, no, sí, ya lo conozco también, he leído cosas de él. pues Zacarías sacó la historia de los Anunnakis y tal. Sí, Y sí, luego sí, han sí. habido otros Mira, investigadores de nuestra generación si te que le han dado sirve, como más. si te Sí, claro, sirve de consuelo, sí. si te sirve de consuelo, yo tuve una época que, bueno, que por razones X pude visualizar cosas que me vino. Y si yo dijera lo que yo vi en un autobús o en el metro de Barcelona, no me ibais a creer. Por lo tanto, en petit comité lo diré, fuera de grabación. Por lo tanto, lo que aparece en esos, las formas esas que aparecen en esos libros, sobre todo que también están en los templos de Angkor Wat, los templos de Angkor Wat, lo he visto, he estado allí, en Camboya, hay una figura de un hombre con apariencia de reptil. ¿Quién lo ha puesto? Hace muchísimo tiempo que está. Vale, De formas, por ahí, estos templos se por ahí voy. descubrieron en el siglo XIX, me parece. Estaban ocultos en la selva y son netamente atlantes, netamente atlantes. De hecho, es la construcción más grande que se ha hecho, el templo de Vishnu, porque es inmenso, pero es que es inmenso, aquello es inmenso. Teniendo en cuenta que es piedra, porque allí no hay nada, es piedra. Sí, sí. No, es que esta raza reptil se ve que es una raza, quiero decir, no es que Pasa aparece, que, mira, el tema está que da para mucho tema y claro, nos apartamos de lo que estamos sí, tocando. no, eso es cierto. Vamos, era Yo porque escuché al principio de amigos de la India que lo dejo así caer, que una de las cosas, las razones por las cuales hay dos religiones de libro que prohíben comer cerdo, nosotros pensamos que no se come porque es un animal omnívoro, no es vegetariano y tampoco es carnívoro, come de todo y también come animales muertos, no es muy selecto a la hora, es el cerdo, ¿no? Pues decían, este hombre dijo, ya os diré quién es fuera de cámara, pues que no se podía comer esa carne porque nosotros, el cruce genético que se hizo en aquel momento en la Tierra para elaborar una raza que pudiera funcionar, teniendo en cuenta que tuvieron muchísimos experimentos, eso lo explica Vicente también, se utilizaron células de ese animal para crear ingeniería genética, para crear este cuerpo. Y parece ser que abriendo el cuerpo humano y el cuerpo del cerdo, pues nos parecemos bastante, ¿no? sí, eso también no sé dónde lo leí y oí. A ver, son muchas coincidencias, pero tampoco podemos mezclar una cosa con otra. Después, fuera de cámara, os digo algo, fuera de grabación. No hay problema. Vale. Entonces, a increíbles velocidades, teniendo en cuenta que son 8 minutos, Venus está antes, serían 5 minutos, no lo sé. Pero para daros cuenta de lo que significa este proceso, de revestimiento de materia. Pensad que en cada ronda, en cada cadena, se ha ido adquiriendo una cualidad. Y lo que está diciendo es que están adquiriendo de forma rapidísima, pasando por todo eso para tener la forma necesaria para actuar en la Tierra. Así, por un espontáneo proceso de sustanciación o de incorporación de sustancia terrestre, sustanciación o incorporación, los grandes señores penetraron en los niveles etéricos del cuerpo físico de la Tierra y se establecieron en el lugar geográfico oportunamente designado oportunamente en el gran concilio solar. Que vayan allá, que se vayan a esa zona y automáticamente que se pongan las escafandras necesarias, ¿no? ¿No es una forma mejor de hablarlo? Imaginaos por un momento, habéis visto una escafandra, ¿no? De esas antiguas que había, que parece como el de un traje de astronauta, ¿no? Pues imaginaos que nosotros somos invisibles y nos colocamos eso y con eso la gente nos reconoce. ¿Qué creéis que es el alma con respecto al cuerpo físico? Algo parecido. Y esas entidades ya habían trascendido su karma para tener un cuerpo físico, pero vinieron voluntariamente a la Tierra a ayudar. ¿Y qué tuvieron que hacer? Vivenciar rapidísimamente ese proceso para que esos ángeles les construyeran esos vehículos, si no, no podían actuar a nivel físico.
Dice entonces, salvados los trámites iniciales, tal como son mencionados en muchos de los libros esotéricos del mundo, el esplendente señor Sanat Kumara, en un increíble acto de amor y sacrificio, enlazó su vida con la vida del Logos planetario y en virtud del mismo se convirtió en su vehículo de manifestación en el plano físico de la Tierra. Es decir, él coge, enlaza su destino con la de su maestro, su mentor, el Logos planetario. ¿Y qué? Para hacer de encarnación. Sanat Kumara no es el Logos planetario, representa el Logos planetario. La introducción en las entrañas físicas del planeta de Sanat Kumara, de sus discípulos y de la totalidad de sus acompañantes, hombres y devas venusianos, constituyó lo que en términos esotéricos y definimos como encarnación física del Logos planetario. O sea que para él tuvo que ser una experiencia dura. ¿Por qué? Porque él venía de donde venía, tenía la conciencia que tiene y tiene, y tuvo que revestirse de una armadura que necesitaba para poder desempeñar su trabajo en la Tierra. Un hecho misterioso lleno de sublime grandeza que no todos los estudiantes de esoterismo han sabido apreciar convenientemente. Tal vez el que más hable de Sanat Kumara sea Vicente, porque tibetano habla, pero muy poco. Pero Vicente, toda la obra, como contribución, como discípulo, la verdad es que bien, porque da una presentación bastante llevadera. Pero el lenguaje no, pero hay que decir que el lenguaje parece sencillo, pero hay que profundizar muchísimo. Hay que profundizar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y aún así, esto se adquiere por intuición, nada más. Como se podrá observar, hay una íntima y estrecha vinculación entre la encarnación física del Logos planetario y la instauración de la gran fraternidad blanca aquí en la Tierra. Son en realidad dos hechos consustanciales y no puede moverse el uno sin motivar el movimiento del otro. Encarnación física del Logos planetario y la instauración de la gran fraternidad blanca aquí en la Tierra. Van juntos, ¿no?, los dos acontecimientos, porque ¿qué hubiese sido de hacer el trabajo para Sanat Kumara si no hubiese habido una jerarquía planetaria preparada? ¿Cómo podría transmitir las órdenes para actuar en el plano físico? Porque tendríamos el mismo problema que tiene el Logos planetario. Está en el plano mental cósmico, en el quinto subplano. Y mantiene este vínculo, tiene un vínculo con el espíritu de la Tierra, es decir, un sutratma que mantiene al planeta vivo. Pero sabéis que el planeta tiene una oscilación en su rotación muy característica, hay un bamboleo, ¿no? Eso que da pie a los equinoccios, ¿no? Bueno, pues ¿eso qué indica? Pues que tiene el nivel que tiene, porque hay algo que no ha sabido desprenderse de su anterior encarnación, el globo D de la cadena lunar. Por alguna razón está ahí. Dos hechos consustanciales que no se pueden mover el uno sin motivar el movimiento del otro. Sin embargo, el proceso de creación de la gran fraternidad blanca fue largo y difícil y exigió un potente esfuerzo de voluntad y de sacrificio por parte de Sanat Kumara y de sus discípulos, así como increíbles dotes de organización basadas en la lejana y acrisolada experiencia espiritual de aquellos exaltados seres. En algún momento, no sé, parece que fue Vicente que lo relató, que cuando llegó y conoció lo que había, bueno, parece que como si se hubiese lamentado, ¿no?, de la decisión. ¿A dónde me habéis traído, no? ¿Por qué se encontró aquí? Pues que no había nada, nada. Le ayudaron a trabajar y adelante. Así se hace siempre. El proceso de creación de la gran fraternidad planetaria fue largo y difícil y exigió un potente esfuerzo de voluntad y de sacrificio por parte de Sanat Kumara y de sus discípulos, así como también de increíbles dotes de organización basadas en la lejana y acrisolada experiencia espiritual de aquellos exaltados seres. Analizando profundamente las repercusiones a que dio lugar la encarnación física de la mónada del Logos planetario a través del alma o conciencia mística de Sanat Kumara, nos daremos cuenta
inmediatamente de que el Señor del mundo y sus 3 discípulos constituyen de hecho la imagen viva de un centro de conciencia con sus 3 vehículos de manifestación, físico, astral y mental. La diferencia estriba solo en la increíble evolución de los señores de la llama en relación con los seres humanos. Analizando profundamente las repercusiones a que dio lugar la encarnación física de la mónada del logos planetario a través del alma o conciencia mística de Sanat Kumara, nos daremos cuenta inmediatamente de que el Señor del mundo y sus 3 discípulos constituyen de hecho la imagen viva de un centro de conciencia con sus 3 vehículos de manifestación, físico, astral y mental. La diferencia estriba solo en la increíble evolución de los señores de la llama en relación con los seres humanos. Encarnación física de la mónada del logos planetario a través de la conciencia mística de Sanat Kumara. Venga, las preguntas. Como es la media, vamos a hacer una cosa. Vamos a encender cámaras para que nos podamos ver la carita. Y de esta manera, pues bueno, vamos a hacer una cosa. Dejamos de compartir y encendemos cámaras. Vemos las caras. Venga, no tengamos miedo. No tengamos miedo, venga. Parece que estamos en tinieblas, ¿eh? Nos tienes que poner un foco en la cara porque a veces, la verdad, no sé, ¿eh? Las imágenes que no parece de estudiantes de esoterismo, ¿eh? Parece de gente que está en una bodega ahí escondida. ¿Que nosotros? Pues vaya panorama. Vaya panorama. Hola Celia, ¿qué tal? Hola Milali, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Venga, preguntas, familia, preguntas. Preguntas. No sé. Lo que has comentado de Camboya es en el templo de Angkor. Angkor Wat, sí, el templo de Vishnu. El templo de Vishnu. De hecho, hay muchos más templos. Sí. Madame Blavatsky hablaba de que era el edificio más grande o más antiguo de la Tierra. No sé. Bueno, es inmenso. Pienso que es inmenso. Sí. Sí, Venga, aquellos también cuando se ponían a hacer templos también se quedaban finos. Bueno, es que se puede ver volando, ¿eh? Sí, sería mucho mejor porque... Volando. Y el material lo trajeron de muy lejos. Venga, preguntitas de lo que hemos leído. Hemos hablado de Sanat Kumara. Hemos hablado de la Isla Blanca, de ese proceso místico que él llama todo místico, proceso místico, espiritual, sublime, exaltados seres. Utiliza unos calificativos, pues bueno, con un lenguaje muy florido. Yo no sé el grado de cultura que tendría, pero no lo sé. Pero sí sé que tenía una percepción interna muy, muy aguda, muy aguda. Pero todo esto, Jesús, utilizó el lo cuarto rayo de debería manera haber sabia. Escrito, ¿no? En alguna parte. Porque Bueno, él no tenía la suficiente... Yo creo que un hombre con la vida que él llevó, tanta cultura no tendría. No la necesitaba. Él tenía, pero es que no la necesitaba. Él tenía una antagrana como este puente que tengo yo aquí detrás del Golden Gate, el puente de oro. O sea, pues lo tenía construido y como estaba construido, evidentemente claro. Un maestro no tiene por qué saberlo todo, pero claro, él hacía cuando necesita descargas. saber algo, es como si tuviéramos a Google, aprieta una tecla, esto, y le traen toda la información que necesita para el servicio en ese momento, más no, ¿eh? Más no. Ya. Además, no nos pueden dar más porque no lo entendemos. Pero esto de que los señores de la llama que vinieron del cosmos, a ver, y luego te dices del cosmos, pero del cosmos no, vienen de un planeta que está cerca de la Tierra. A ver, Mercurio, Venus, la Tierra. Ya, es que él dice que no hay que hacer imaginaciones, pero es que es inevitable. A ver, con los medios que tenemos es inevitable. Yo la primera vez que oí esto me pensaba que venía Ben-Hur en un carro de fuego por los cielos. Fue lo primero que vi.
Pues sería un simbolismo, mira, el alma y los 4 vehículos de la personalidad, sí, Claro, sería el carro de fuego, sería eso. Sí, sería esa forma de entenderlo. A ver, es un misterio en el sentido de que por mucho que se hable, yo no, hay que decir claramente, no tenemos una idea real de lo que es. Más que nada porque como no conocemos muy bien nuestro proceso místico de encarnación, de invocación, equivocación, de manifestación de la conciencia, de alineamiento interno, creemos que eso se hace todo de manera mágica y pum, pum, pum. No, es un proceso lento. Se van haciendo pequeñas porciones y luego hay una ligazón y hay que tener una visión muy amplia para poderlo interrelacionar. Nosotros eso no lo tenemos todavía. Ahora vemos un conflicto en Europa y nos asusta, pero si tuviéramos la visión interna, a la vez veríamos que ese conflicto es la primera etapa de una serie de conflictos que al final harán que la humanidad cambie un poco más. O que se aparte del control de las fuerzas del materialismo, también habría que decirlo así. En sentido y tú has dicho eso es evidente. No sé si lo has dicho aquí, que posiblemente que detrás de esa pantalla de la guerra se estén preparando otras cuestiones, ¿no? Jesús. Sí, estoy aquí. Sí, ¿por qué? Pues una razón muy sencilla, porque la guerra nos llama la atención y nosotros nos entretenemos diciendo que uno es el bueno y el otro es el malo. Y lo que una guerra indica, básicamente, que no hay ni buenos ni malos. Mirad, la guerra de los Balcanes viene cuando Croacia decide que se quiere independizar de la Federación Eslava, lo que era la Yugoslavia de Tito. Quiere iniciar un camino en libre. El gran trabajo de Tito fue mantener como una especie de corsé, un cinturón de acero y de aquí no os movéis ninguno. Como hizo Stalin, hasta que viene un discípulo como Gorbachev, y acaba aquello tirándolo por tierra. Lástima que al discípulo se le da un golpe de estado y no se le permite hacer lo que quería, que era una transición lenta a una democracia. Por eso él conocía lo que pasó en España y él quería cambiar de una manera armonizada. ¿Qué hicieron? La parte oscura, la forma mental esa clásica del imperio y del estalinismo, le creó una revuelta, aprovechando que estaba de vacaciones, y dentro del país creo que era en Odessa, poco menos que lo detienen, y ¿quién colocan en su lugar? Una persona adicta al alcohol, ¿no? ¿Me acordáis de la historia, no? Que también fue bastante corrupto él y su familia. Y además, Putin hizo unas leyes que no se podía investigar a la familia, a las hijas de ese señor, por todo lo que pasó, ¿no? A ver, cuando esto pasa, indica que la parte oscura ha dado un gol a la parte iluminada. La gente a veces se cree que porque haya elecciones tiene derecho a pedir todo lo que quiera, como los niños pequeños en Navidades. Y al final, a base de pedir, nosotros mismos invocamos el karma. A ver, un ser humano dice que la democracia, bien, de acuerdo, yo pido, pero que lo hagan los políticos, que trabajen, que para eso se les paga. Pero bueno, ¿y uno qué hace en el país? ¿Qué hace? ¿Reproducirse, comer, ir a votar cuando le llaman? No, eso no es. Eso no es. Si uno piensa que un político va a cambiar la vida, no, de los demás, eso no es factible. Además, hay una cosa muy importante que no podemos olvidar. Hay tanta presión psicológica sobre los políticos en todo el mundo, en el primer mundo en concreto, que se está anulando la vida de muchísima gente que salió con buenas intenciones a ayudar, ya sean de derechas, de centro o de izquierda. Hay gente buena en todas partes. Lo que pasa es que la caja tonta hace que todo el mundo tenga un color especial. ¿Qué quiere decir? Según el dueño de la caja tonta, de la cadena, el que sale, si critican, si te señalan, tú eres malo. Y como la gente no piensa, este es malo, este es bueno, pero si nos tratan como niños pequeños, lo que somos en realidad. Niños pequeños. Porque eso que tú has dicho, en realidad es como un paternalismo todo, esperar que el político lo arregle todo. Y es lo mismo que la religión, esperar que Dios lo arregle todo, que el político lo arregle todo. Esto es de niños pequeños. Todo. El problema es que somos muy creyentes todavía. Claro, niños pequeños. Y no queremos construir. Y construir la democracia o la libertad es un trabajo, un esfuerzo ímprobo, continuamente. Y tiene que estar asociado a la educación, a la cultura. Pero una educación de nueva era implica trabajar la buena voluntad y hacer que el ser humano deje de ser egoísta. ¿Qué ha hecho este sistema económico? Nos lo ha dado todo.
este sistema económico, el capitalismo, su gran triunfo es la toma de la Bastilla. Acaba con el feudalismo, con los privilegios. ¿Quién iba a pensar que 200 años después las víctimas, que fue toda aquella nobleza que había, señores feudales, resulta que amparándose en las ropas, la ideología de aquellos burgueses que eran menestrals, que tenían oficios, etcétera, etcétera, que apostaban por el dinero de una manera científica, resulta que toman el poder en todo el mundo y ya no es ese mercado libre que el señor Smith hablaba en La riqueza de las naciones, ni muchísimo menos. Es una oligarquía en todo el mundo, un oligopolio a nivel mundial. Son unas cuantas familias que lo controlan todo. La energía, las comunicaciones, el café, todo, todo. Es aterrador. A ver, ¿dónde está la Está libertad todo en aquí? sus manos y lo manipulan todo. Por lo tanto, si ya conocemos eso, ¿por qué nos extraña que sea la guerra en ese país? Unas producciones increíbles, un sustrato en la tierra buenísimo, minerales de todo tipo. Qué curioso, todo el mundo necesita esos minerales. ¿Y por qué todo el mundo envía armas? Porque se lo va a cobrar con creces en bienes raíces. Así de claro, nada más, nada más. ¿Nos extraña esto? No nos puede extrañar, ya somos mayores, ¿eh? Somos muy mayores, ¿eh? Si no hubiera nada de valor, nadie iría. No hay nada extraño. A ver, yo personalmente lo que percibo es que para entrar en una nueva era, lo que se habla tanto de la nueva era, hay que destruir la anterior. O sea, para poder realmente empezar algo nuevo, hay que destruir, o por lo menos, sí, hay que destruir, hay que derribar lo viejo, porque eso ya lo dijo alguien hace muchos siglos. Mucho ¿no? tiempo, mucho tiempo. Vino nuevo en odres viejos no se puede poner. Pues mira, sí. Son el cambio de eras. Aquí hay una cosa que pertenece al pasado, a la era de Piscis, que hizo lo que hizo, pero está colapsada ya. Y lo nuevo es diferente, es sintético. Necesita muy poca gente para producir, muy poca gente para elaborar, muy poca gente para dirigir el mundo. ¿Qué pasa? Que ellos eso lo saben perfectamente. Ya no necesitan aquellos consejos de administración con 200 miembros, no tiene sentido. Saben que un grupo de más de 7 personas puede ser ingobernable. Eso lo saben, ¿eh? Pues hablan de la síntesis. No, es que tengo un grupo de amigos muy grande. La experiencia, por lo menos a este servidor, le demuestra que más vale tener 2, 3 o 4 amigos que no decir que conozcas a muchos, porque los muchos no te van a ayudar, pero los 2 o 3 amigos te pueden ayudar. Además, de la misma manera que en un momento dado como alma reivindicamos la muerte para quitarnos esta envoltura y preparar otra después de un tiempo, esta civilización está colapsada, está esclerotizada, tiene un cáncer terminal en algunos aspectos. El capitalismo, ya sabéis que rige, Tauro es el símbolo del capitalismo y que rige el plexo solar, el vehículo emocional. Además, maníaco, depresivo, tiene todas las características de un enfermo mental, todas. Acordaos lo de la bolsa, hace unos años. Todas las historias que hubo cuando colapsa cuando colapsa Lehman Brothers, todo el problema que hubo, cómo repartieron la miseria por todo el mundo. Que eso sí que tiene delito, ¿eh? A mí me encogieron con una parte, pero hubo gente que le vendieron basura y, bueno, perdió la piel. Fue el primer aviso, ¿eh? De lo que había. Ahora, también es verdad que toda esta situación nos desvíe realmente de lo que puede llegar a pasar. Y lo que pueda llegar a pasar, pues no va a ser agradable. No, porque si mira, hay que destruir una cosa, están desviando como diciendo, os va a caer una que ni lo imaginéis. Lo importante es que todos aquellos que estamos en el mundillo esotérico nos mantengamos firmes, porque esto colapsará. Y la única manera es que nos convirtamos en faros de luz en nuestro pequeño mundo de cada uno y sobre todo mantengamos una actitud ecuánime y sobre todo de grandísima confianza interna. Yo por eso con el tema de la guerra me cabrea muchísimo la gente que critica a uno y alaba a otro. No, eso es lo que quiere la parte oscura. No. Mantengámonos neutros. Yo no conozco la realidad a fondo de esos dos países.
Hay una parte de la historia, pero hemos aprendido que la historia está completamente edulcorada. Hombre, aquí en España yo he leído algún libro que Franco prácticamente no mató a ningún republicano, pues se ve que mis tíos se equivocaron ese día, mira, qué narices. Y quien dice esto dice más cosas. Que la guerra no existió, pero ¿cómo se puede escribir semejante memez si tuvo mi padre 7 años en ella, por un bando y con el otro, y luego 11 meses en un campo de concentración? Pues de estas memeces se están explicando. Y la gente se queda tan pancha. O como por ejemplo, una vez uno en la tele, hace muchísimos años, que prácticamente le preguntan, tú fíjate, un tío, le preguntan, Franco, después se fue a Franco y le sucede su hijo Felipe González. Era la época de La Clave, no fue en el programa de La Clave. Yo pensé, para mí, vamos a ver, ¿dónde hemos aprendido? ¿Dónde hemos aprendido? Porque esto es responsabilidad nuestra, no de los gobiernos. Si nosotros nos dejamos engañar, es asunto de nuestro karma, no del gobierno. Pues además, si la juventud de hoy muchos no saben ni le dices Franco y se te quedan así como mirando. Para empezar en carne no saben ni escribir. Pues ya está. Entonces, ¿qué se puede esperar de una... Ni saben hablar, ni saben escribir, ni en castellano, ni en catalán, tanto da. Tanto da. Entonces... Si uno no puede articular una palabra correctamente y plasmarla objetivamente en un texto, sea en un idioma u otro, hay una conexión interna que no funciona. Por lo tanto, a nivel neuronal, somos discapacitados. Pues ahí. Entonces, ¿quieren eso? Pues si quieren eso, tendremos que entender entonces que probablemente vendrá una solución eugenésica como la que utilizaron los nazis. ¿Sí? Jesús. Amplia escala. Dime. Ya, o sea pero que... ¿alguien se cree lo que nos han contado aquí en España con las escuchas esas ilegales? Vamos, yo, ¿qué es que os diga? Somos mayores ya, mayores. Nos están tratando como idiotas. Mira, es un tema muy complicado y por lo tanto yo os pido que neutralidad en el sentido, no indiferencia que yo, no, yo soy muy espiritual, no. Analizar lo que está pasando. A mí me escama mucho que si los satélites norteamericanos detectan una fosa a miles de kilómetros, no sean capaces de detectar cuando pasa el satélite una foto cuando están fusilando a la gente. No hay ninguna foto de esas, ni una. A ver, esto... hay un menudo marro ahí. Y hay gente que ha ido y no ha visto lo que estaban contando. No, ha visto muertos en las calles, que curiosamente se van los militares, les dejan pasar y los muertos están 2 metros, 3 metros, uno con la cabeza partida. Los muertos se pueden trasladar de un sitio a otro. Pero es que no hemos visto más, yo no lo pongo en duda, pero es que no hemos visto más como las pruebas de la famosa gripe esta que hemos tenido, la pandemia, como se le llame. Cuando ha habido gente que lo ha pedido, les han dicho que no. O les han dado una prueba que ya hizo otro, pero no se la han dejado hacer a ellos. Sí. Y todo el mundo ha repetido el mismo mantra. Sí, existe. Bueno, ya veremos a ver quién tiene la razón. Yo tengo una trola. Dime, Albert, dime. No, yo, hablando de karmas, es decir, hay un karma colectivo que por lo visto está dominando a los karmas individuales. ¿Puede ser eso? Sí, porque el séptimo rayo nos obliga, pero el séptimo rayo piensa que es la voluntad divina, la voluntad al bien manifestándose en la tierra, pero para que se manifieste la voluntad al bien, desde el punto de vista del primer rayo, es destrucción. Sí, lo que hace es romper con todo lo conocido. El primer rayo es un tipo de energía fastidiosa, fastidiosa. Hemos tenido en la historia 2 grandes primer rayos, Julio César, 2 almas de primero, y Napoleón Bonaparte, y los 2 hicieron un trabajo impecable. Ahora, se les recuerda como sanguinarios. Sí. Se les recuerda como sanguinarios, cuando en el fondo lo que se pretendía hacer era algo interesante. De hecho, el famoso pan y circo del Imperio Romano, ¿os acordáis de aquello? De que no trabajaba una clase. ¿Qué creéis? ¿Que no se parece a eso de la renta mínima universal que quieren aplicar en Europa? Incluso Estados Unidos. ¿Qué creéis? ¿Que no se parece a eso? Acceso a la cultura y a la marihuana. Es pan y circo. Ocio, pan y circo. Sí, eso es pan y circo. Sí. El sueldecillo mensual y el ocio gratis. Y así no marean. Pan y circo. Es que exactamente así no marean. Efectivamente. O sea, pongan de marihuana hasta arriba. Venga, alguna el pregunta. Fútbol en la dictadura.
Exactamente. Draconianos, Sí. y No, toda yo la lo que vi, esa. lo que vi fue a una vez que también lo tengo yo, porque también me lo han visto, una por debajo de la piel, una estructura como de piel de cocodrilo, eso sí, que ocupa todo el cuerpo. Y unos ojos diferentes a los que tenemos. Pero eso es un tema, yo me lo encontré, luego pregunté por ahí y alguna persona me ha dicho que es parecido. En fin, no voy a entrar en el tema. Sobre todo no perdamos la confianza interna porque eso es lo que nos va a salvar, nos va a No. Y si de mantener eso no se puede firmes. vivir, ¿eh? Si no va a ser complicado. Si no se vuelve uno loco. Oye, Jesús, una cosa, y ahora que has hablado de estos, hemos visto a veces en lo que estudiábamos que el espacio, ¿no? Cuando viene el logos y hace su círculo, no se pasa, ese espacio está ya contaminado de otras... Del anterior, anterior. del trozo Y que le ha todos estos tocado. bichos no pueden venir de allí. A ver, lo que hay, hubo un señor en Barcelona, yo no lo llegué a conocer, el señor Vesperinas, que escribió un libro sobre el esoterismo, muy curioso, porque hablaba de estos, de los Anunnakis, de todo esto. Y la verdad es una visión bastante grande, amplia del esoterismo. Yo no la calificaría de equivocada, no. Hay tanto de lo que ignoramos que prácticamente certeza no tenemos ninguna. A ver, si es la propia existencia del Buda, nadie hizo la biografía. La del Nazareno tampoco hicieron la biografía. En fin, hay de todo. Y ahora les da por dudar de todo. Hay de todo. Y como hay de todo, pues debemos tener en cuenta que nos toca a nosotros hacer de faros de luz, de conciencias que están fijas en la luz, porque si no va a ser difícil para mucha gente. Sobre todo la gente joven, que desgraciadamente muchos dentro no tienen nada, lo digo así. Están muy despistados, muy despistados. No sé. En fin. Bueno, que la luz, el amor, el poder y la muerte cumplan el propósito de aquel que viene. Que así sea. Y cumplamos con nuestra parte. Cumplamos con esta parte. Que así sea.